Bienvenidos, esto es Voces y Temas, un programa del Canal Congreso. Hemos invitado hoy a la senadora Gilma Jiménez, ella es del Partido Verde, también hace parte de la Comisión Séptima del Senado, la cual se ocupa de temas sociales tanto como de salud y de pensiones, entre otros temas. La senadora Gilma Jiménez ha liderado varias propuestas para la defensa de los niños y niñas en Colombia. Propuso, por ejemplo, la prisión perpetua a los violadores de menores. En los últimos días se ha pronunciado sobre el secuestro de una bebé, de Alison Brigitte Franco, por parte de Lina Marcena Castillo, una mujer de 23 años. Vamos a hablar, senadora, de este tema y de otros, por supuesto, que interesa a los colombianos, a los televidentes, y básicamente de los niños y las niñas. Pero en este caso, senadora, y bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué pasa con este caso de la bebé y de la secuestradora, de los padres? Esto como que se ha enredado. No, el caso de Alison es la punta del iceberg. Primero, no es un caso aislado, no es la primera vez en Colombia que un bebé se desaparece porque hay una mujer nerviosita o medio desconectadita que no puede tener hijitos, entonces le parece normal ir y secuestrar a un niño. O sea, eso sucede en Colombia con mucha frecuencia. Es que la violencia contra los niños en este país es lo cotidiano, es lo normal. Lo que pasa es que estos hechos suceden en una época que no hay nada más de qué hablar. Entonces, como no hay noticias, no hay congreso, no hay campeonato de fútbol, no hay nada, entonces es una semana donde la muerte o cualquier hecho contra los niños se vuelve importante, pero eso es a lo largo de los años. Ese caso lo que deja al descubierto, mire usted todo el entorno, la mamá de la bebé, una niña de 14 años. El papá de la bebé, un hombre mayor, que va a ser investigado porque si embarazó a la mamá de la niña antes de los 14, pues cometió un delito. ¿Dónde aparecieron los papás de la mamá de la niña? De una niña de 14 años. ¿Hubo abuelos? ¿Hubo un papá o una mamá que ningún familiar? Ahí? Nadie. Era en total soledad esta niñita. ¿Qué hacía esta niña con la secuestradora? Porque es que además, en la euforia, porque además cuando hay un niño de por medio y se logra movilizar, hay niños que movilizan, como Luis Santiago hace unos años, sí. Lisette, hay unas criaturitas que por alguna razón lo que les pasa se vuelve noticia. La inmensa mayoría no, la inmensa mayoría ni siquiera en este país se enteran que es lo que les pasa. Y por la época, repito, la época es propicia porque los periodistas no tienen nada más de qué hablar y entonces se ocupan mucho del tema y porque por supuesto es un hecho importante. ¿Qué hacía la mamá de la niña con la secuestradora? Ellas se pusieron una cita. De hecho, la mamá de la niña en algún momento durante el secuestro dijo que a ella le habían hecho conejo. Entonces ahí hay una historia muy extraña que ella estaba negociando la leche materna, bueno, algo muy raro. Después inclusive la mamá de la bebé dijo también que quería pedir perdón. ¿De qué? Eso tendríamos que averiguarlo para que no queden cositas sueltas. La secuestradora, entonces usted voltea a mirar el cuadro de la secuestradora. El compañero de la secuestradora tiene 18 años y ella tiene 23 y llevan 4 años. O sea que esta señora arrancó una relación con un niño de 14. O sea, esto es el caldo de cultivo perfecto para que se presenten este tipo de hechos tan lamentables. Aquí lo que tiene que quedar claro es que aquí de por medio hay la comisión presuntamente de un delito en fragancia, que fue el del secuestro. Esta señora fue imputada por secuestro simple agravado, no obstante un juez la dejó en libertad porque considera que alguien que secuestra a un niño no es peligroso. Ojo con esos criterios, porque hemos dejado a muchos libres, porque los consideramos no peligrosos, y después encontramos cadáveres como el de Rosa Elvira Celis. Sí, senadora, pero por ejemplo, en ese caso de la secuestradora, en libertad no pasó nada y aquí la justicia... No, va a pasar. No, va a pasar. Ahí hay una confusión, ¿no? O sea, lo que genera esta indignación es que dice, bueno, está en libertad. No, ella está en libertad, pero está imputada y con toda seguridad va a ser condenada. Y como cometió el delito más severamente castigado en Colombia se castiga más severamente el secuestro que, por ejemplo, el homicidio, ella va a tener una condena relativamente alta. Ese era uno de los delitos que queríamos castigar con prisión perpetua. Está el otro presunto delito, y es el del papá de la bebé, que hay que investigar. El del abuso sexual. Sí, el de abuso más un acceso carnal abusivo. Se determina así el delito.
ahí se cometen unos delitos y hay que responder porque por medio hay unos niños. Bueno, senadora, pues finalmente lo que uno diría es que terminó felizmente la historia porque se devolvió la bebé, porque está con sus padres, pero detrás de eso, como usted dice, hay muchas historias, hay esos casos, dolor y un fenómeno que se presenta en el país en todas partes, que precisamente es el que usted viene trabajando y proponiendo para frenar en ese caso, pues estos temas. ¿La propuesta suya cuál es específicamente, senadora? Yo llevo muchos años y la opinión pública del país lo sabe, desde que era concejal de Bogotá, con este cuento de los niños, y vuelvo y me reafirmo, Azucena, y vuelvo y mando el mensaje. Aquí estamos hablando de un tema de sostenibilidad de sociedad. Este no es un tema de una señora, que es que le gustan los niños, o como algunos me señalan que es que la señora es oportunista, que eso sí, no es sino que maten niños y ahí está la señora. Pues los que me señalan de oportunista les mando nuevamente el mensaje, se lo van a tener que aguantar, porque para mí es una causa de vida. Ningún país del mundo que no proteja y no cuida a sus niños como su más importante capital social es viable. O sea, este es un tema de viabilidad de sociedad. Nosotros no sacamos nada con firmar la paz o mejorar las locomotoras o el empleo, todo eso está bien. Sí. Pero si nosotros seguimos permitiendo lo que año tras año pasa en este país con sus niños, obviamente somos no solamente inmorales, porque es una inmoralidad, es antiético, sino tiene un problema de viabilidad de sociedad. O sea, aquí de por medio está es la sociedad misma. Eso es lo que quiero que se entienda. Por supuesto, me reafirmo que los zampones que se metan con los niños, sea quien sea, paraco, guerrillo, cura, militar, rico, pobre, el que se meta y le haga daño a un niño hay que cobrárselas, castigarlo. Y vamos a seguir insistiendo en la prisión perpetua. Ya no está aquí en este país, la vamos a llevar a una corte internacional, porque acá se le está vulnerando un derecho a los colombianos. Las instituciones, la Cámara de Representantes, Comisión Primera, 15 representantes a la Cámara, le dijeron no a 2 millones de colombianos. La registraduría y el Consejo Superior de la Judicatura, fue como una cosa, yo sentía, entraron en pánico con el referéndum, pero en pánico, eso es una cosa rarísima en este país. Existen mecanismos de participación ciudadana y apenas alguien propone utilizarlos, todo el mundo entra en pánico. ¿Y por qué cree usted que haya pánico en este tema? Hay varias cosas, hay un cálculo político evidente, sí, todas esas cosas que se manejan acá y sobre todo en este Congreso tan querido, y entonces yo me muevo acá. Yo no lo hago así, pero no porque sea Sor Teresa Calcuta, es que ni siquiera sé, no me interesa, nunca lo aprendí, pero hay un cálculo político, hay un miedo a tocar el statu quo, porque aquí hay unos sectores del país que se adueñaron de la filosofía, por ejemplo, del derecho, y entonces nos imponen una forma. O sea, yo también creo en la resocialización de la pena, pues creo que aquí en este país no se resocializa a nadie en ninguna cárcel, pero bueno, filosóficamente digamos que sí, porque aquí vivimos en medio de esta esquizofrenia colombiana, es que además Colombia es un país bastante, nosotros somos esquizofrénicos, o sea, difícilmente coincide lo que pensamos con lo que decimos y lo que hacemos. Pero de ahí a que nos vayan a imponer, por ejemplo, o sea, en la sociedad colombiana yo entendería que la gente no esté de acuerdo con la prisión perpetua, pero lo que no pueden impedir es que se vote. Y eso es lo que vamos a hacer en una corte afuera, o sea, el tema ya va para afuera. A mí me hablan mucho de la prevención, hay gente que me dice, usted no habla sino de castigar y encerrar gente y no sé qué. No, yo lo que pienso es que los zampones hay que encerrarlos, punto. Y no voy a aceptar, aquí yo escucho argumentos de, es que no hay cárceles, pues construyanlas. O si no, salgamos y le decimos a la sociedad colombiana, se fregaron, mis amigos. Hay que convivir con un poco de zampones en la calle porque no hay cárceles. O porque hay unos filósofos del derecho que tienen unas doctrinas y entonces esas doctrinas nos obligan a vivir entre zampones. El que la hace, la paga. Y repito, no importa la identidad ni los móviles de quien cometa un crimen, menos contra un niño. Pero vamos a la parte preventiva. Hay una relación directa, Azucena. Directa, yo tengo documentados ya por 7 años largos casos de violencia grave contra niños, normalmente que terminaban en homicidios muy salvajes.
Y son casos que hemos ido profundizando, y hay una relación directa entre violencia contra los niños y eventos de irresponsabilidad paterna y materna. Bueno, y ahí es donde va la propuesta suya del Código de Responsabilidad. El Código de Responsabilidad Paterna y Materna es una discusión que va a ser muy fuerte. De hecho, seguramente yo les pido el favor que me den la oportunidad más adelante, porque esto va a tener que explicarlo con plastilina, Plaza Sésamo, para que no se asusten algunos sectores. Yo lo anuncié hace como un año larguito, porque esto yo lo vengo trabajando con mi equipo inclusive con el gobierno. El año pasado lo trabajamos en mesas de trabajo con la presidencia, lo hablé con el presidente de la República, lo hablé con el ICBF. El solo anuncio produjo dos cosas. Un artículo, a mí nunca me olvidaré, un artículo del Espectador de un tipo que se llama Heil Hilma, de Heil Hitler. Entonces algo así como esta señora que quiere encerrar a todo el mundo ahora le dio por decir cuántos hijos es que tenemos que tener. Y un periodista de una cadena radial muy importante al aire llega y me dice, o sea, de tal manera que usted lo que está diciendo es que los pobres no pueden tener hijos, ahora le dio por decir. Entonces esto hay que tener cuidado. Vamos a hacer una discusión sobre los niños, sobre los requisitos que debe tener cualquier persona que decida traer un hijo al mundo. Aquí tenemos la libertad, pero esa libertad tiene un límite, cuando de por medio está la vida de un ser humano. Aquí se volvió un deporte nacional. Traer hijos al mundo, por ejemplo, hay tipos que traen hijos al mundo y no responden por ellos y a nadie le parece grave. O sea, un personaje así tiene que ser repudiado por la sociedad. Como también nos parece normal que hay mujeres que se dedican a traer hijos al mundo de diferentes tipos, no les garantizan a sus hijos ni siquiera eventos de violencia sexual, por ejemplo, hay una correlación entre padrastros, compañero ocasional y violencia contra los niños. Entonces los niños no pueden seguir siendo los Paganinis de la irresponsabilidad. Vamos a hacer ese debate. Listo, senadora. Y ahí hay una cosa importante y digamos como unos instrumentos que va a tener ese código, claro. En los cuales, por ejemplo, se habla de un data padres. Data padres, sí. Cuéntenos en pocas palabras de qué se trata. Porque repito, esto lo vamos a ver con más detenimiento de esto. Cuando usted no paga el celular o no paga la cuota del apartamento o alguna cosa, a usted lo reportan a unas centrales de riesgo. Y si hay algo complicado en este país es que a usted lo reportan a una central de riesgo. O sea, usted queda con un INRI. O sea, su vida comercial se le afecta. Yo creo que la mayoría de colombianos que hemos estado, los normalitos que hemos tenido problemas de deudas y de todo eso, lo que pasa es que la gente no habla de eso porque le da pena. Pero creo que es lo que le pasa. Pues a la mayoría de los colombianos le pasa. Obvio. Porque todo el mundo se tiene que endeudarse, ¿no? Tan normal, Azucena, que existen empresas, un negocio de cobranzas, o sea, será tan normal que existe Covicheque, Data Crédito, porque esa es como la realidad del colombiano promedio. Bueno, ahí van a ser reportados estos padres irresponsables. No, va a haber uno especial. O sea, si es tan grave dejarle pagar a un banco, tiene que ser mucho más grave dejarle pagar al hijo. O utilizar el niño, esa es una cosa en Colombia muy delicada. En los últimos 4 años, 500.000 de niños se han visto involucrados en procesos de alimentos de custodia porque, por ejemplo, las mamitas, eso es muy normal en las mujeres, aquí es tiro a tiro, es hombre y mujeres. Es un código de responsabilidad paterna y materna. O sea, esto no es que pobrecita las señoras o pobrecitos los señores, no, aquí es tiro a tiro, porque para bailar tan necesitan 2 y para que nazcan los niños, pues necesita papito y mamita. Entonces, hombres que abandonan mujeres, o le consiguen la novia, y entonces cogen los niños y lo vuelven el instrumento de castigo contra la pareja, de lado y lado, o viceversa. Eso se va a acabar. El tema de patria potestad. Aquí hay una discusión inclusive con lo de Allison. Escuché unas personas hablando, por ejemplo, del tema del papá de la niña, que hay que tener mucho cuidado por el tema de familia. Ojo con eso. Y vamos a dar esa discusión. Si una cosa es la familia, pero nosotros no vamos a preservar per se la institución familiar para sacrificar niños. Primero que todo están los niños y las niñas. Perfecto, senadora. Vamos a hacer una pausa institucional con mensajes institucionales. Antes vamos a ver una nota de Alexandra Guerrero que nos va a explicar más sobre este tema, esta propuesta de la senadora Gilma Jiménez.
Garantizar la integridad de los menores es la meta de la vocera de los niños, quien propone crear un código de responsabilidad materna y paterna. Va a ser muy controversial y ojalá lo sea esa discusión y ojalá el Congreso esté a la altura de ese debate. Los que no cumplan serán reportados a una central que se llamará Data Padres en casos como inasistencia alimentaria, patria potestad, entre otros. Y con respecto a los casos que se han presentado en los últimos días, como el de la bebé Alison Brigitte, la senadora Gilma Jiménez dice que la justicia se está quedando coja al momento de sancionar los delitos contra los menores de edad. Que la señora no representa ningún peligro para la sociedad, pues obviamente que lo representa, porque o es una delincuente de la peor calaña, secuestradora de niños, o es una persona que tiene problemas mentales. De igual manera, respalda la denuncia instaurada por el ICBF contra el padre de la bebé, ya que tener relaciones con una menor está calificado como un delito según el Código Penal. Así sea consentida, con un menor de 14 años está cometiendo un delito. El embarazo en adolescentes en Colombia es una situación frecuente. 19 de cada 100 niñas ya ha tenido un niño antes de los 18 años. Regresamos a Voces y Temas con la senadora Gilma Jiménez para seguir hablando sobre la violencia contra los niños. Ella está proponiendo el tema de un código de responsabilidad paterna y materna. Como un instrumento preventivo. Como un instrumento preventivo. Perfecto, porque la gente ya sabe que se va a ver expuesta, digamos, como a este tema. Senadora, pero me surge una pregunta. Si en un caso determinado una pareja que tiene sus hijos, pero en un momento determinado vive una situación difícil, económica, en esos casos, ¿qué puede pasar? Es muy distinto, es muy distinto y ahí lo que tiene que asegurar el Estado y la sociedad es que haya una protección prevalente hacia unos niños que por una circunstancia, unas personas que están bien y se quebraron, los echaron del puesto. Eso es distinto a esa tendencia, pero además eso no es gratuito, es que el Estado también ha cometido unos errores, unas perversidades, inclusive de forma inconsciente. Ese no es yo sé que esa no es la intención. Aquí hay gente que desayuna con Acción Social, toma medias nueves con la alcaldía, almuerza con la gobernación, toma las onces con una fundación y come con la parroquia. Y se acostumbran a eso y no hacen nada. Negocio, sí. O sea, porque usted tiene una operación de servicios sociales que hay que tenerla. O sea, yo dirigí una entidad social y creé sistemas de protección asistencialistas, entre otras, porque cuando la gente está llevada, me dijo, no hay mercado y hay que comprar al mercado. El cuentico de no hay que darles el mercado, sino enseñarle a pescar, pero mientras tanto démosles comida porque mueren de hambre, les tuerce el estómago, a ver. Pero el problema es que se creó un sistema institucionalizado de plática. Unos investigadores de la Universidad del Rosario, hace 2 años me contaban, hicieron una investigación sobre el embarazo de adolescentes, que es una epidemia social en Colombia. O sea, es una cosa muy delicada, un estudio de Profamilia de hace 5 años que nos mostró un resultado. Yo me acuerdo cuando vimos eso quedamos verdes, y es que quedan embarazadas adolescentes, no niñas. Ojo, ojo, con 2 diferencias de edades. Una cosa es el menor de 14 años, que es un niño, considerado un niño, y otra cosa es de 14 a 18, que es un adolescente. Eso está disparado entre los adolescentes y la sorpresa que nos llevamos es que la inmensa mayoría de adolescentes embarazadas manifestaron haber quedado embarazadas porque querían. No es un tema de falta de información, sino porque quiero. ¿Para qué? Para tener algo. Pero además es un instrumento para irse a la casa, porque obviamente de pronto hay un escenario de violencia, de abuso, bueno. Es una salida. Es una salida. Tener algo es mío, y lo curioso es que tenemos ese tipo de resultados de investigaciones y seguimos como senadora. No, pero permítame lo del Rosario, que eso me impactó mucho, me visitaron el año pasado, me dijeron que les ha impactado mucho un resultado de la investigación en el sentido que estas niñas se embarazaban porque sus mamás las inducían a que quedaran embarazadas porque inmediatamente sabían que iban a recibir una ayuda económica del Estado. O sea, y se acostumbran a eso. Esa discusión la tenemos que dar. ¿Vamos a seguir permitiendo eso? ¿Nos parece normal? ¿Nos parece normal que 1,5 millones de niños en este país sean explotados laboralmente porque hay un poco de adultos
irresponsables, vagabundos y perezosos que se dedican a llevar niños a que los mantengan porque ellos son incapaces de mantenerlos. Si eso nos parece normal, si es que eso nos parece parte de nuestra realidad, perfecto, de lo contrario hagamos el debate. O yo también invito, ese articulito 44 que habla de la prevalencia de los derechos de los niños, pues dejemos de hablar tanta paja, deroguemos ese artículo, porque está visto que en Colombia prevalecen siempre y que en casi todas las circunstancias los derechos de los adultos sobre los derechos de los niños. Sí, senadora, usted dice que ese tema de las campañas, de hacer campañas, de hacer prevención, pues realmente sí funcionan, pero hay que tomar medidas drásticas. Sí, porque como hay gente que es como medio cerradita. Pero ¿qué ha pasado con todas esas campañas de toda la vida que uno ha visto? Pues, no mire, funcionan. El mejor ejemplo, hablaba con una colega suya hace una semana, con ocasión del típico debate de diciembre y los niños quemados. Sí. En eso llevamos ¿cuánto? Más de una década. Quemaron, se voló el dedo, el papá le compró el volador, no sé qué. Más de una década, el país, los medios de comunicación se han volcado a una tarea preventiva, entre otras, en un tema que es de sentido común. O sea, yo creo que cualquier persona adulta que no tenga problemas de retardo mental, porque puede haber un problemita pues que es que no comprenden, sabe que si le entrega un volador a un niño, pues la posibilidad de que le pase algo al niño es toda. No obstante lo obvio, se han hecho las campañas, entonces todo tipo de cosas y de publicidad, y mire los datos cada año. Entonces está visto, claro que hay que hacer prevención, claro que hay que ver los orígenes y las causalidades, por eso yo digo, detrás de todo delito, obviamente usted ve una historia y alguien me decía a mí hace muchos años, menos mal nadie más se atrevió a decirlo, por lo menos públicamente, alguien me decía, de Garavito nada menos, de nada menos pues que de semejante personaje. Y alguien me dijo una vez, pues que a él lo violaron. ¿Y qué? Supongamos que no fue cierto. ¿Eso qué significa? ¿Que eso es una patente para que él salga y diga lo que hizo? Perdóneme. O sea, causalidades hay todas. Lo de la pólvora, si nosotros no le metemos a eso mano dura y se la vamos a meter en el código que está tramitando el gobierno, el código de convivencia, porque se va a prohibir la pólvora, pero los castigos, es que aquí en el Congreso es muy extraño, eso es una cosa que a mí me ha impactado mucho estos 2 años acá, es que es muy extraño porque cuando llegamos a hablar de aplicar autoridad, la tendencia es que no, es rarísimo. ¿Se acuerda con lo de los borrachos manejando? Ese es otro tema. A ver, el que se monte en un carro borracho y maneje es un imbécil. Por lo menos es un retardado, entonces hay que quitarle el pase porque tiene un problemita pues, de interdicción mental. Y si no es un ampón. Así de sencillo. ¿Cuántas tragedias? Mire, esta familia en el sur de Bogotá hace poquito dieron, es una cosa, de esas cosas que suceden que uno dice, mi Dios, a ver, mamá, papá, niño en silla de ruedas, porque un borracho en una camioneta se les fue encima. Son casos, senadora, que se pueden prevenir, pero realmente con castigos, como usted dice. Si no hay un castigo ejemplar, o sea, si usted sabe que a cometer un delito le va a pasar algo, usted lo piensa, es parte, pero además es parte de la construcción de una sociedad, o sea, yo no entiendo, pero en el Congreso hay unos sectores, son los mayoritarios, no todos, obviamente, y entonces echa unos rollos y unas cosas sobre la presión y que el castigo no ayuda en nada, y que entonces, a mí me dicen, obviamente mucha gente me ha dicho que esto es lo que una señora medio facha, que lo único que piensa pues es en castigar, no, es que yo creo que el que la hace la paga, y en este país hay que aprender a asumir eso. Hay que hacer las campañas preventivas, creo que el instrumento, el código va a ser, inclusive yo quiero hacer un reconocimiento a mi colega, la senadora Marisa Martínez, ella presentó una medida interesante, que es que el no pago de la cuota alimentaria se ha reportado en las centrales de riesgo, eso me parece maravilloso, pero este va a ser un sistema de riesgo mucho más fuerte, o sea, usted que lo reportan a Datapadre y a usted que se le acabó la vida. ¿Se pueden unir, digamos, esos dos proyectos? Claro, tengo que hablar con ella. No he tenido la oportunidad de sentarme con ella, porque ella radicó su proyecto, como le digo, el nuestro viene caminando y caminando, porque además lo hemos cuidado mucho, lo hemos trabajado mucho, con mucha responsabilidad, porque además es un tema delicado.
O sea, este no es un chistecito. Yo la verdad, mucho el Día del Niño me pasa bonito, pero a eso yo no le jalo, a la fiesta. ¿Usted ya presentó el proyecto? No, lo vamos a radicar en los próximos días, yo les aviso. Lo que pasa es que esto requiere una pedagogía de información muy clara para que quede claro de qué se trata. Obviamente es algo polémico, pero creo que la sola discusión, Azucena, el solo debate, creo que es sano para la sociedad colombiana. Senadora, vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más en Voces y Temas. Regresamos a Voces y Temas con la senadora Gilma Jiménez. Usted habla del Data Padres y me decía que hay que reportar ahí actos como alimentos, custodia, incumplimiento de custodia. Vamos a reglamentar la custodia mucho más precisa, que se preste para menos interpretaciones en los juzgados, porque hay asuntos que no están claros en la custodia. Eso queda como a la subjetividad del servidor público y eso también es peligroso. Entonces vamos a apretar, más que apretar, a mejorar el instrumento de la custodia compartida, del incumplimiento, porque yo estoy llena todos los días de casos. Mi oficina, Azucena, es no una oficina de un congresista, eso es como una... Esa es la muestra de la incapacidad del Estado. Mientras que mi oficina esté ocupada es porque en el gobierno no están trabajando bien, porque todas las consultas me están llegando a mí y yo no soy gobierno. Pero eso le alimenta a usted también. No, claro, no. Los temas que maneja y los proyectos. Podría escribir una biblioteca completa de dolor, lamentablemente dolor, porque me he dedicado pues a profundizar en este tema de los niños, es muy doloroso, pero en el tema de custodia en los últimos, o sea, son unas historias. Usted sabe dónde arranca el proceso de la custodia y de pronto esto se pega unas enredadas porque además participan demasiadas instituciones, entonces una procuraduría determina una cosa, un defensor de familia otra, un defensor de menores esto, e incumplen de una manera descarada. O sea, cogen los muchachitos y los sacan del país sin ningún problema, sin pedir permiso. Entonces a mí me llegan a la oficina de señoras que el tipo le llevó el niño y que ella no pudo hacer nada, pero también hay mujeres que manipulan para castigar a la pareja. Bueno, hay unas cosas muy complicadas y de por medio están los niños. Entonces el tema de custodia, el tema de patria potestad va a ser, o sea, va a quedar clarito cuando se pierde. Vuelvo y reitero algo que le mencioné hace un rato. Ahí hay una discusión porque hay unos sectores con el tema de familia que obviamente hay que preservar la familia. Y obviamente lo ideal, pues este es un instrumento de preservación de familia. El niño tiene que tener como en el cuento, papá, mamá, idealmente en un entorno sano. Si usted quiere brindar estabilidad económica, si usted quiere brindar estabilidad emocional, estabilidad afectiva, tiene que tenerla primero. O sea, usted no puede brindarle afecto a un niño si usted no lo tiene. Si usted no tiene con qué mantenerse, ¿usted cómo va a mantener un niño? Entonces lo que tenemos es que buscar las mejores condiciones para garantizar que todos nuestros niños y nuestras niñas, desde el momento en que nacen, sean hijos deseados, queridos. Felices. Esa es la palabra. O sea, cuando yo veo esos niños que son producto del afecto, del respeto, esos niños brillan, esas sonrisas son absolutamente mágicos. Cuando compara uno con esas criaturas estamos hablando de eso, entre otras, por la proporción de violencia contra los niños. No existe en este país un grupo poblacional al que le violen más sus derechos que a los niños y a las niñas. No es a las mujeres, no es a los sindicalistas, no es a los campesinos, no es a nadie más sino a los niños y a las niñas. La proporción de violencia contra los niños versus de la proporción de violencia contra los adultos, la relación es 3-1. Por cada adulto violentado hay 3 niños. Venezuela es un país que mata a 3 niños diariamente. Qué horror, senadora. Bueno, y ya para finalizar, Colombia está en un proceso de paz importante y pues están puestas, digamos que todas las esperanzas en eso, pero hay un tema que usted ha insistido mucho ahí, es el tema de los niños en la guerra, los niños secuestrados. ¿Ha recibido por parte del gobierno esa voz suya? ¿Se ha oído? ¿Qué va a pasar en ese caso? No tengo ni idea, es doloroso y eso me alejó del gobierno. O sea, yo hago parte del Partido Verde, el Partido Verde hace parte de la Unidad Nacional, pero ya esa fue como la gota que rebosó la copa. Aparte que no ayudó mucho en el referendo de prisión perpetua, y yo se lo dije al señor presidente. Esa sí rebosó la copa. Mire,
como todos los colombianos, Azucena, por supuesto que yo también tengo, pues mi esperanza es muy pequeña, porque yo terminé muy golpeada con esas experiencias del pasado como de San Vicente del Caguán y todo. Yo hice una apuesta en esa época, así como con la Selección Colombia, cuando el 5-0 de Argentina, yo pensé que estos sí éramos campeones y ya la cosa, y queda uno frustrado. Yo lo de San Vicente quedé muy frustrada, muy adolorida con el tema. Mi esperanza es muy pequeña, pero por supuesto, ojalá. No creo, yo trabajé siendo directora de Bienestar Social, la intervención social del Cartucho, y hacía mucha interlocución con delincuentes, con jíbaros, con ampones, lo que hay en la calle. Y una vez me dijo uno que me iba a dar un consejo gratis, creo que le caí bien, un jíbaro, un ampón. Me dijo, mire, nunca se le olvida que usted está hablando con ampones. Ese mismo consejo yo se lo daría al gobierno. Yo le solicité al gobierno de manera respetuosa algo absolutamente elemental y obvio. Las FARC, entre las atrocidades, los grupos al margen de la ley, a mí me da exactamente igual si son de derecha, de izquierda. Para mí tan ampón es un paraco como un guerrillo, sus motivaciones me da igual, porque aquí hay gente que hace unas diferencias. O sea, si el delincuente es paraco, entonces es distinto, y si es guerrillo es distinto, no, son ampones. Pero la guerrilla se ha dedicado a lo largo de su existencia a cometer un delito de lesa humanidad, y es a secuestrar niños para la guerra. Aquí le decimos reclutamiento, porque entre otras todos los temas de los niños acá en Colombia están llenos de eufemismos, inclusive en el lenguaje. Imagínense, al secuestro de niños le decimos reclutamiento. No, es unos adultos que se llevan niños, inclusive estamos hablando de niños muy pequeños, ni siquiera de adolescentes, de niños de 10, 11 años, para convertirlos en esclavos, esclavos sexuales, para convertirlos en protección de adultos en los enfrentamientos, para convertirlos en asesinos. De hecho, el Estado hace los estudios. Hace poco el ICF hizo un estudio, de 18.000 es el cálculo, porque ni siquiera sabemos cuántos niños han sido secuestrados para la guerra. Porque, entre otras, en Colombia los niños se desaparecen y... ¿Usted no se da cuenta cuando se pierde un perrito cómo la gente se moviliza y ponen avisos? Afiches y Los todo. niños aquí se pierden y nadie se entera. Y le dije al gobierno, mediante un escrito de forma respetuosa, por favor, antes de sentarse, exíjanle a estos tipos que nos los devuelvan, entre otras porque hemos tenido información no confirmada de operativos en unos sectores del país donde no ha parado el reclutamiento o el secuestro de niños. Estoy esperando respuesta. Entre otras, les advierto, incumplieron el derecho a petición y eso acarrea investigaciones disciplinarias, les advierto. Ya le dije, te informo al Notificados. Notificados aquí a través, por oficio. Eso me parece muy duro, porque el tema no es contestarle a la señora Gilma. Yo lo hablé inclusive con el doctor Sergio Jaramillo, que es nuestro consejero de paz, cuando estábamos tramitando la ley de justicia transicional, que es el marco para la paz. Yo incorporé un parágrafo en un artículo donde quedó clarito algo. Cualquier tratamiento diferencial de orden penal para los que se lleguen a reinsertar o si van a hacer campaña, falta una parte muy complicada de este proceso. Alguien me decía en un panel hace poquito hablando de este tema, nos vamos a tener que tragar hartos sapos. Y a mí eso me asusta cuando me dicen eso, porque yo algunos sapitos me los paso, los de los niños no. Aquí que quede claro, que si aparece un guerrillero violadorcito o un guerrillero asesino de niños, no existe ninguna probabilidad. Y en la ley quedó que la condición sine qua non de ese tratamiento era la devolución inmediata, la suspensión inmediata de los diálogos. Que no conteste la guerrilla o no hable la guerrilla de eso, pues es lo obvio. Sí. Pero que el Estado colombiano y el gobierno no lo haga, a mí lamentablemente me alejó del gobierno. Senadora, en los trabajos que hizo la Comisión de Paz del Congreso, ¿hay una recomendación al respecto sobre el tema de niños? No la conozco, he escuchado del tema agrario. El tema de los niños termina siendo siempre un tema muy marginal. Alguien se acuerda de los niños. Si alguien de pronto dice, los niños. Y normalmente, si usted se ha dado cuenta, lo asocian con otros grupos poblacionales. Entonces, mujeres y niños. O sea, difícilmente se habla solo de los niños. Aquí estamos hablando de niños menores de 18 años, secuestrados para la guerra,
creo que el proceso es ilegítimo si no aborda este tema. Yo espero que el gobierno lo haga, no por contestarle a la señora Gilma, sino porque es una obligación moral de un país que ha permitido que a sus niños, a miles además, se los hayan llevado sin hacer nada por impedirlo. Bueno, senadora, infortunadamente se nos terminó el tiempo. Cuando uno la pasa bien, el muchísimo, tiempo pasa rápido. Sí, su presencia en nuestro programa ustedes. Y la invitamos seguramente nuevamente para que nos explique, como usted decía, con dibujitos y todo, cómo va a ser el Con tema. Sésamo y plastilina, pero alistémonos porque vamos a hacer ese debate. La intención es una sola. El día que este país le garantice a todos sus niños y sus niñas, inclusive en medio de dificultades económicas, su felicidad, el respeto para sus derechos, tenemos solucionado más de la mitad de los problemas que hoy nos aquejan. Es eso nomás. Gracias, senadora. Y a ustedes ustedes por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.